Así que vamos a entender qué significa lluvia temprana y lluvia tardía. La resurrección de Cristo, escucha esto, es lo que nos lleva a nosotros a entender la lluvia temprana y tardía. Porque si Cristo no resucita, uno, estamos en nuestros pecados todavía. Uno. Número dos, si Cristo no resucita, el Espíritu Santo no puede venir a nuestras vidas. Amén. Y es por el Espíritu Santo que nosotros entendemos el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto fue una palabra que el Señor nos dio hace muchísimo tiempo, en el 2018. Amén. Y es una revelación que hay de lo que el Señor permitía a su pueblo en el Antiguo Testamento para entender cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a Oseas, capítulo 6, versículo 3. Quiero que ustedes presten atención. Amén. En la medida que ustedes puedan, presten atención a lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a entender hoy, es una enseñanza. Amén. No es tanto como una exhortación. Tiene exhortaciones, pero es una enseñanza. Y usted necesita prestarle atención. Amén. En la medida que usted pueda, preste atención. Dice, el versículo número 3 del capítulo 6 de Oseas. Dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Aquí está el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Vamos a empezar a leer ahí un momentico en ese mismo capítulo, el versículo número 1. Y vamos a volver a leer el versículo número 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos, ¿qué dice? Curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vayan entendiendo el propósito de esos versículos, amén, que eso proféticamente nos está revelando a Jesucristo. Dice el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Les quiero poner un versículo cuando Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a quien tú has enviado, dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Entienden eso, verdad? Dice a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra vendrá. Amén. Así que vamos a entender hoy el propósito de la lluvia temprana y lluvia tardía. Siempre vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Dice, y daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. ¿Quién dará la lluvia? ¿Quién es el que da la lluvia? Dios. La lluvia no la da la naturaleza. Escuchen bien, la lluvia no la da la naturaleza, la lluvia la da Dios. Amén. Entendamos esa parte, entendamos ese principio. Dice, y daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. La temprana, escuchen bien, la lluvia temprana y la tardía. Y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Amén. Entonces, el propósito de la lluvia, cuando Dios enviaba la lluvia temprana y enviaba la lluvia tardía, era para propósito de bendición. ¿Cuál era el propósito de la bendición? Dice, y la tardía, dice, y recogerás tu grano, dice, y tu vino y tu aceite. Amén. El propósito de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, era para bendición. ¿Para qué? Para que los judíos recogieran lo que habían sembrado, lo que habían plantado. ¿Están acá? Entonces, ese es el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y usted dice, pastor, ¿y cómo funciona eso en nuestras vidas espirituales y cristianas desde el tiempo de Cristo para acá? Con la bendición de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo en nosotros es la lluvia temprana y es la lluvia tardía. Amén. La que viene a tiempo y la que viene después de tiempo. Y eso lo vamos a nosotros a entender hoy. Entonces, la seguridad de conocer
a Jehová, según el contexto histórico que nos está mostrando Oseas acá, es, escucha esto, a través de un arrepentimiento. A través de nosotros habernos arrepentido. En el contexto que se encuentra Oseas, hablándole a su pueblo, se encontraba Israel en una condición espiritual, pero muy terrible. ¿Cuál era? Israel pretendía tener un avivamiento espiritual con formalismos religiosos, cubriendo su pecado. Y así no funcionaba. Oseas tuvo una esposa, escuchen bien, que se llamaba Gómez, que era prostituta. Y los judíos empezaron a juzgarle el pecado a Oseas. Empezaron a señalarle el pecado a Oseas. Y Dios conoció eso y se cansó de que los judíos pretendieran estar tan bien espiritualmente cuando sus vidas estaban llenas de pecado. Cuando sus vidas estaban llenas de inmundicia delante de Dios. Y empezaron a juzgar a Oseas, escuchen bien, y automáticamente que comenzaron a juzgar a Oseas, se le viró el Señor a su pueblo y empezó a declararle su pecado. Y vamos a leerlo. Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay, ¿qué dice? No hay verdad. Ahí está, escuchen esto, ahí está ya Dios declarándole el pecado a su pueblo Israel, por la sencilla razón, escuchen esto, de que Israel estaba juzgando al profeta por el pecado de su esposa. Escuchen bien, dice: no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira el versículo 2. Versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen entre el pueblo. Dice: y homicidios tras homicidios se suceden. Entonces, escuchen bien, cuando Oseas le está hablando al pueblo de Israel acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, lo que les está diciendo en otras palabras fue lo mismo que le dijo Joel a Israel: volvámonos a Jehová, quizás Él se arrepienta y en vez de traernos maldición, nos deje bendición a través de su paso. Amén. O sea, les estaba diciendo el pecado que tenían ellos oculto, porque ellos eran muy religiosos. Pretendían cubrir su pecado con formalismos religiosos. Pretendían entender de que, o pretender de que ellos estaban, vamos a decirlo de esta manera, bien con Dios, cuando no lo estaban con Dios. El versículo 2 nos lo dice claramente, dice: ustedes perjuran, mienten, matan, roban, dice, adulteran. El adulterio prevalece, o sea, que es de continuo. Dice: el homicidio tras homicidio son sucedidos. Amén. Y todos esos pecados supuestamente estaban ocultos. Entonces, cuando empezaron a juzgar a Oseas, Dios se levantó contra Israel y le dijo: no juzguen si ustedes son los primeros que andan en pecado. Amén. Entonces, por eso es que Oseas, allá en el capítulo 6, ponme el capítulo 6 otra vez, le dice, versículo número 1, venid y volvamos a Jehová. Dice: porque Él arrebató, dice, y no curará. Dice, y nos curará, hirió y nos vendará. Dice: nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dice: y conoceremos, versículo 3, y perseguiremos a conocer a Jehová como el alba. Ahora entiendan bien, porque aquí es donde vamos a entrar para que aprendan a entender algo y aprendamos a confiar en Dios. Amén. Aprendamos a confiar en Dios. Y es lo siguiente, dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Cuántos saben cuál es el alba? ¿Cuál es el alba? El amanecer, ¿verdad? El primer rayo de luz cuando sale, eso se le dice el alba. Dice que el alba está dispuesta a que salga todos los días. ¿Cuántos están seguros de que mañana volverá a amanecer? Que vamos a llegar, no sé, pero sí estoy seguro que va a volver a amanecer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira lo que dice el profeta: como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Ahora dice la lluvia,
dice, como la lluvia tardía y la temprana vendrá a nosotros. O sea, que la bendición de la lluvia, escucha esto, la bendición de la lluvia para recoger los granos, para la bendición de Israel, era tan segura, escucha esto, era tan segura como el alba que tenía que salir. Por eso solamente si había un arrepentimiento. ¿Y cuál era? Venid y volvámonos a Jehová. Amén. Él le sirvió ¿por qué? Le sirvió porque reveló el pecado de Israel. Dice, lo sirvió, le reveló su pecado, pero Él tiene poder de curarlos, Él tiene poder de sanarlos. Amén. Por eso que dice, vengamos y volvamos a Jehová nuevamente. ¿Estamos acá? Entonces, el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía en el Nuevo Testamento, ¿cómo funciona en nuestras vidas? Amén. Yo escuché hace muchísimo tiempo pastores orando por lluvia temprana y lluvia tardía, enseñando muy mal ese concepto. Nosotros no tenemos que orar por lluvia temprana ni lluvia tardía. Ya nosotros, si nos hemos arrepentido, hemos recibido la lluvia temprana y hemos recibido la lluvia tardía. Amén. ¿Vamos acá? Bendito sea el Señor. Vamos a entender el propósito hoy de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Número 1, escucha esto. La lluvia, ¿qué es? La lluvia es agua, ¿verdad? El agua en sí misma no tiene vida. El agua tiene vida. De hecho, nuestro cuerpo está compuesto más de agua que de otra cosa, ¿sí o no? Entonces, el agua es un agente ¿qué? Regenerador. El agua regenera. El Espíritu Santo, ¿qué cosa es? ¿Un agente qué? Un agente regenerador. Él es que regenera nuestras vidas. ¿Estamos acá? Entonces, el Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene esa función, regenerar nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo te enseña y te dice algo que no está bien, ¿cuál es el propósito detrás de eso? Regenerarte. ¿A qué? A lo correcto y dejes lo que está incorrecto, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Y qué trae eso a nuestras vidas? Fruto, trae bendiciones. ¿Amén? Entonces, en el Antiguo Testamento, la lluvia temprana y la lluvia tardía era para recoger el fruto que los israelitas sembraban. ¿Amén? Entonces, en nosotros el propósito de la lluvia temprana y lluvia tardía, siendo el Espíritu Santo el agente encargado de eso, el propósito es que nosotros fructifiquemos. ¿Amén? ¿Quién va a recoger esos frutos al final? Dios. Como lo recogía Israel. Cuando Dios le mandaba la lluvia temprana, le mandaba la lluvia tardía. Ellos recogían su fruto y recibían bendición de la lluvia y recogían el fruto. Así es Dios en nosotros. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Nos regenera, nos da esa agua y podemos fructificar. ¿Para qué? Para que Dios recoja los frutos. Entonces, teóricamente, el Espíritu Santo es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estoy hablando teóricamente. Teóricamente, el Espíritu Santo de Dios en nosotros es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora bien, vamos a empezar a dividirlo desde ahora. Vamos a ver primero lluvia temprana. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de la lluvia temprana? La lluvia temprana significa lluvia primera. Primera lluvia. Significa lluvia temprana, significa lluvia primera. Esta lluvia viene a la tierra, escuchen bien, esta lluvia viene a la tierra enviada por Dios, no enviada por la naturaleza, es enviada por Dios. Hay eventos naturales, llueve y puede llover y puede que sea un evento natural. Pero cuando los israelitas confiaban en Dios, confiaban porque sabía que Dios era el que le mandaba la lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia temprana significa lluvia primera. ¿Cuándo es que viene esta lluvia de parte de Dios? El agricultor, ¿cuántos conocen algo de agricultura? El agricultor, escuchen esto, para sembrar la tierra, ¿no primero tiene que remover todo el campo? Tiene que remover todo el campo. Amén. Después de haber sembrado, después de haber recogido una larga cosecha o una grande cosecha, tiene que volver a remover la tierra. ¿Y qué tiene que hacerle a esa tierra? La tierra se pone dura. Tiene que ablandar la tierra, tiene que sacar la hierba mala, tiene que sacar todo lo que sea un obstáculo, escucha esto, para que cuando la semilla sea sembrada, ella pueda crecer firmemente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Escuchen bien, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando trata de convencer al mundo? Cuando trata de convencer al mundo, lo que está haciendo es preparando la tierra
para que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en esa tierra y pueda ser fructificada y pueda ser preparada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es que primero el corazón tiene que ser preparado para que la semilla caiga. Y eso es lo que hace el agricultor. ¿Quién es el agricultor en este caso? Nuestro Señor Jesucristo, que es el que trabaja con nosotros. Cuando los inconversos escuchan la palabra, aunque usted crea que no, espiritualmente hay algo que está haciendo el Señor en ese corazón, preparando la tierra para que la semilla, cuando caiga en tierra fértil. Ahora, ¿usted y yo sabemos cuáles son los corazones que están siendo preparados? No, no lo sabemos. Solamente lo sabemos cuando fructifica. ¿Cuánto dice amén? Por eso es que no podemos dejar de predicar. Por eso es que no podemos dejar de predicarle a la gente de la salvación. No podemos dejar de predicarle de Jesucristo. No podemos dejar de predicarle que hay un infierno, que hay un cielo. ¿Cuánto dicen amén? Que hay una restauración, que hay un amor, que hay una misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, el agricultor tiene que preparar la tierra, ponerla blanda de la tierra, sacar las piedras. Sacar piedras significa obstáculos. Troncos que estén quizás en el medio, la hierba mala que haya crecido entre la agricultura, y tiene que hacer surcos para sembrar entonces la tierra. Esto se hace antes de que llueva. Escuchen bien, antes que llueva. Cuando ya el agricultor movió toda la tierra, la limpió. Escuchen bien para que ustedes entiendan la revelación y el propósito de la lluvia temprana y tardía. Amén, qué lindo es esto. Cuando ya el agricultor removió toda la tierra, la preparó, le hizo surcos, tiene que venir la primera lluvia, que significa la lluvia temprana o la primera lluvia. ¿Para qué es esa lluvia? Para que la tierra se ablande, la tierra reciba los nutrientes suficientes, las vitaminas que vienen del agua, para que cuando la semilla sea implantada, ella pueda crecer. Esta es la primera lluvia. Y eso significa una temporada donde llueve seguido, donde llueve todos los días. Amén. Eso significa primera lluvia. No es que sea una sola vez que llueve. Es un tiempo donde llueve por varios días seguidos. ¿Para qué? Para que la tierra sea preparada, para que la semilla pueda romperse y pueda crecer. Amén. Este es el propósito de la lluvia primera. Pero primero, la tierra tiene que ser preparada. Amén. ¿Cuántos quieren ser tierra fértil? Yo quiero ser tierra fértil todos los días. ¿Tierra fértil para qué? Para que la palabra produzca algo en mi vida. Para que la palabra siga produciendo en mi vida. Para que la palabra produzca en tus hijos, produzca en tu esposo, produzca en tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea ese agente. ¿Cuál agente? El que sigue preparando la tierra. No es que ya la preparó un día, no, la sigue preparando. Porque hay cosas que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios. Cosas espirituales que se quieren levantar en contra del conocimiento de Dios. ¿Estamos acá? Entonces todos los días tenemos que ser esa tierra fértil. Ven, esa tierra que se prepara para poder recibir la palabra de Dios. No es que ayer recibimos la palabra de Dios, es que ayer la recibí, hoy también necesito recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese es el propósito de la lluvia temprana. La lluvia temprana significa lluvia primera. Es una temporada donde vienen durante varios días lluvia de continuo, para que la semilla que se implantó pueda germinar. Gracias por la palabra. Amén, pueda germinar. ¿Cómo germina ahora la semilla? Escuchen bien, ¿cómo germina la semilla? Cuando el agricultor ya preparó, vino la lluvia, el agricultor se pone muy contento porque es judío y sabe que Dios le mandó la lluvia temprana. Se pone muy contento, dice, ya llegó la lluvia. Ahora entonces, ese primer día, ¿qué es lo que hace? Como la tierra está blanda, empieza a sembrar la semilla. La tierra está mojada, escuchen, la tierra está mojada, está recibiendo nutrientes del agua para que crezca. Entonces la semilla está ahí, ¡pum! Y queda ahí implantada. ¿Qué tiene que suceder a esa semilla para que crezca? ¿Ah? Tiene que abrirse. Pero Jesucristo dio un detalle muy importante. ¿Tiene que qué? Tiene que morir. Y vamos a ver lo que dijo Jesucristo con respecto al morir. Escuchen bien, la semilla tiene que morir. Si la semilla no muere, Jesucristo dijo, queda sola. Pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, fíjense que después que la tierra
recibió la lluvia temprana, la semilla se implantó, la semilla tiene que morir. Después que muere, si muere, empieza a subir hacia arriba y quiere romper la primera superficie de la tierra para que salga una espiguita. Significando que primero la semilla, cuando muere, crece hacia arriba, rompe la tierra y sale a buscar luz. ¿Y después qué tiene que hacer? Después que sube arriba, escuchen bien, después que sube arriba, sigue lloviendo. Por varios tiempos, por varios días sigue lloviendo. Está recibiendo luz y lluvia a la misma vez, escuchen bien, y ahora esa semilla tiene que empezar a crecer para abajo. ¿Qué significa? Profundidad. Tiene que empezar a echar raíces. Y después que ya ha echado raíces suficientes para agarrarse de la tierra, entonces que empieza a crecer para arriba y para abajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Pero miren el propósito, escuchen bien, miren el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tiene un propósito en el Señor. Hasta que esa espiguita que nació no esté fuerte, no esté suficientemente arraigada en la tierra, no para de llover. Viene bendición, viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia sobre la semilla, viene lluvia. Y ella crece y crece y crece y crece. Cuando ella está suficientemente fuerte, para de llover por otro tiempo. Porque ya la tierra tiene los suficientes nutrientes para que esa semilla siga creciendo. Ahora, ¿qué tiene que hacer el agricultor? El agricultor tiene que regarla él mismo. Echarle abono. ¿Cuántos saben qué es abono? Echarle abono. En los tiempos de Israel, cuando sembraban, ellos sabían que era abono. Ellos conocían que era el abono. De hecho, eran los más geniosos inventando el abono. Los israelitas. Amén. Y abonaban la planta y la planta crecía, 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 crecía. Y después venía otro tiempo que se le dice la lluvia tardía. Que en realidad el significado es la lluvia segunda o la temporada segunda o la segunda temporada. ¿Y cuál es el propósito, escuchen bien, de esta temporada? ¿Entendieron cuál es el propósito de la primera temporada? Cuando ustedes lean la Biblia y lean eso, esto el Señor quiere que ustedes lo entiendan para que entiendan. Esto tiene que ver con algo de teología también, amados míos. Amén. La lluvia segunda o la segunda temporada, ¿cuál es el propósito de la segunda temporada? Que la planta florezca. Amén. En la primera temporada, primero antes de sembrarse, llovió, ¿sí o no? Se preparó la tierra, se sembró la semilla, siguió lloviendo, la planta rompió la superficie de la tierra, salió a buscar la luz. ¿Saben por qué? Porque sin luz tampoco las plantas crecen. No es solamente con agua solamente, con agua y con luz. Por eso es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, siendo el agente regenerador, en este caso el agua que regenera las cosas. Escuchen bien, lo que Dios demanda de nosotros como cristianos después de eso es que empecemos a buscar la luz. Y la luz en su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrará mis caminos. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca más andará en tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Entonces, ese es el propósito de la lluvia primera. Escucha esto, cuando sale a buscar la luz, crece buscando la luz para arriba, y crece en la tierra para abajo. Eso significa firmeza y bien arraigado. Amén. Entonces, la segunda temporada es para que la tierra, que dice, florezca. El principio, escuchen bien, ya se los expliqué ahorita, el principio de la semilla. ¿Cuál es el principio de la semilla? ¿Cuál es? Tiene que morirse la semilla. Si la semilla no se muere, se queda sola. Pero Jesucristo dijo, pero si muere, lleva muchos frutos. Entonces, la semilla, escucha esto, tiene que hacer su parte. Lucas capítulo 13, versículo 7. Quiero que leamos esto a modo de ejemplo. Dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no los hallo. Córtala. ¿Para qué? Dice, ¿para qué inutilizar también la tierra? Escuchen bien, eso es una pregunta. Como se escribe, o lo que está queriendo decir en el contexto acá, es que Dios le está diciendo escuchen esto, Dios le está diciendo
al viñador, dice, ¿para qué inutilizar la tierra? No la utilices por gusto. Amén, que la tierra no sea utilizada sabiamente. Dice, ¿por qué inutilizar la tierra? Ese árbol que está ahí o lo que se sembró no está dando fruto. Quítalo de en medio. Pero mira lo que dice el viñador. Siga. Dice, entonces respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. ¿Y qué dice? Y la abone. Entonces hay un propósito después de la primera lluvia y es el viñador tiene que abonar las matas. ¿Estamos acá? Mira lo que dice, para que yo la abone. Próximo versículo. Dice, y si diere fruto, bien, y si no, entonces después córtala y utiliza la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el propósito de sembrar la semilla. Escucha esto, el propósito de preparar la tierra, el propósito de sembrar la semilla, ¿cuál es? Es que nosotros fructifiquemos en el Señor. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, la semilla tiene que hacer su parte. ¿Cuál es su parte? La palabra. Ahora bien, ¿cómo aplica a nosotros? La palabra tiene que hacer que usted muera a su viejo hombre. La palabra tiene que hacer que usted no viva más en las obras del pecado y obres en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la muerte de la palabra en nosotros. Cuando la palabra cae en nosotros siendo la semilla, tiene que producir eso en nosotros. Amén. Que moramos al viejo hombre y vivamos en el nuevo hombre según Dios. Amén. Número 3. Después de haber sido plantada la semilla tiene que germinar. Como germina la hierba. La hierba cuando nace, ¿qué nace? Su espiguita para arriba, ¿verdad? ¿Por qué nacen las plantas para arriba? ¿Por qué crecen para arriba? Porque andan buscando la luz. Después de recibir la lluvia temprana, tiene que recibir la lluvia tardía. Y ahora vamos a ver el propósito de la lluvia tardía. O la lluvia segunda, o la segunda temporada, como usted quiera decirle. Es la que viene, escucha esto, después de haber recibido la primera lluvia o la lluvia primera. La segunda es la que viene después de la primera y es la que viene, escucha esto, después que ya la semilla implantada brotó y empezó a crecer. ¿Para qué? Para lo que dijo la hermana, para que florezca. Un árbol o una mata que da fruto, primero tiene que dar flores. Si no da flores, no da fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la lluvia segunda, que es la segunda temporada de lluvia, viene para que usted empiece a florecer. ¿Ustedes saben cuál es el significado de la flor cuando lo vamos a la Biblia? Esperanza, fidelidad, amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primero tienes que florecer en el Señor. Y entonces, después que floreces, es que usted y yo comenzamos a fructificar. Después de esa flor, la flor cae y tú empiezas a ver los frutos. Vamos a ver el mango, por ejemplo. Después que las flores empiezan a caer, tú dices, ahí vienen los frutos. ¿Cuántos dicen amén? Y el propósito de todo sembrador, de todo viñador, es cuando siembra, recoger. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de sembrar. La Biblia habla de recoger. Amén. No solamente dinero. La Biblia habla de sembrar tiempo. La Biblia habla de sembrar sacrificio. La Biblia habla de sembrar servicio. ¿Cuántos dicen amén? El que dijo Pablo, el que siembra escasamente recogerá. ¿Cuántos dicen amén? Y en el contexto que el apóstol Pablo habla de esto, hablando de dinero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no es el propósito de esta enseñanza. ¿Están acá? Entonces, si sembramos, dice, el hombre recoge lo que siembra. ¿Cuántos están acá? Entonces vamos a sembrar para Cristo. Amén. Entonces el propósito de esta enseñanza es que usted aprenda cuál es el propósito de la lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora bien, ¿cómo sigue aplicando eso a nuestras vidas, amados míos? Cuando usted fue salvo, yo les hago una pregunta. ¿Usted fue salvo por qué? Porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿De qué? De la salvación de la vida eterna. Pero ya después que usted fue salvo, ¿qué usted necesita? ¿Ah? Necesita crecer. ¿Cómo usted crece? Estudiando, conociendo lo que quiere nuestro Señor.
Porque cuando usted es salvo, usted conoció que fue salvo, pero usted no conoce toda la voluntad de Dios. Porque toda la voluntad de Dios se encuentra en este libro. Que usted tiene que aprender a estudiarlo. Usted tiene que aprender a discipularse. Entonces son dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Lluvia primera y lluvia tardía. La lluvia tardía es para que usted empiece a aprender. La lluvia primera es cuando usted llegó al conocimiento de la salvación. Que usted conoció a Dios, conoció al Señor Jesucristo. Amén. Y usted ha dicho, wow, después del segundo día, al tercer día resucitaré con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oseas capítulo, lo que leímos, capítulo 4, versículo 3. No sé si están acá. ¿Van entendiendo dónde está la conexión de todo esto? Amén. Lluvia temprana, ya fui salvo. Qué rico, Señor, gracias por la salvación. Me añadiste a la iglesia. Esa es la primera lluvia. Amén. La lluvia segunda, ¿cuál es? Empezar a aprender la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, añadirte a un discipulado. Jesucristo lo dijo, vayan y discipulen a la gente. Amén. Enseñen todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuántos conocen todas las cosas que Jesucristo nos mandó? No, estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aprendiendo. ¿Están acá? Entonces, es la segunda lluvia, es el segundo proceso del creyente, que significa aprender, significa discipularse. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos. ¿Cuántos nacieron un día? Volvimos a renacer. Amén. En Cristo nos hizo renacer para una esperanza, para una vida nueva. Dice, desead como niños recién nacidos. La lluvia primera la es nacer de nuevo. Dice, la leche espiritual que dice, no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿qué necesitamos después de haber recibido la primera lluvia? Necesitamos la segunda. ¿Para qué? Para que nuestra salvación pueda crecer. ¿Para qué? Para que nuestra salvación pueda florecer en Cristo y al final pueda dar sus frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Todo está ligado, todo está relacionado. ¿Qué permite la lluvia tardía? Número 1, la floración de la planta. La lluvia tardía lo que permite es la floración de la planta. La primera vimos que es, ¿para qué? Para que sea sembrada, crezca, vea la luz del sol, crezca hacia abajo y después siga creciendo hacia arriba. Eso se llama estar arraigados o fortalecidos en Cristo, como niños. Y entonces después viene la otra temporada. Amén. Le toca al agricultor abonar, cuidar, abonar, cuidar. Y entonces después viene la segunda lluvia. Que esta lluvia ya el agricultor no tiene que abonar más, ya no tiene que cuidar más. Dios es el que a través de la segunda empieza a darle más fortaleza, empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a florecer, y después empieza a fructificar. Y por eso es que dice que Dios mandará la lluvia a su tiempo. La lluvia tardía como la primera la mandará para que usted recoja su grano, para que recoja su vino. Amén. Permite la floración número 1, la lluvia tardía permite la floración. Número 2, la lluvia tardía permite el crecimiento final para la fructificación. Vamos a Juan, capítulo 15. Escuchen bien, la lluvia tardía permite el crecimiento final para la fructificación. Amén. Significa que crecimos por el conocimiento. Usted tiene que crecer. Amén. Crecimos y a través de ese crecimiento, a través de ese conocimiento, usted va a empezar a fructificar. El Espíritu Santo le va a empezar a mostrar cuál es el propósito de los dones espirituales que son frutos. Amén. Dice el versículo número 2 de Juan 15. Miren bien. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Qué dice? ¿Para que qué? Para que lleve más fruto. Entonces, escuchen bien. La lluvia tardía
permite, escuche esto, la fortaleza o el crecimiento para la fructificación final. Hay un momento en nuestras vidas, escuchen bien, en que nosotros creemos que hemos crecido, creemos que estamos dando frutos. Y no es menos cierto que los tienes, no es menos cierto que los has tenido. Pero dice, el que lleva más fruto, dice, tiene que ser limpiado para que sigas llevando fruto. ¿Qué significa eso? Que usted no para de crecer, que usted sigue creciendo todos los días, que usted sigue fructificando todos los días. Los frutos no son en una sola recogida, los frutos son en varias recogidas. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que llegue el día final, cuando todos partamos a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva ¿qué? Muchos frutos o fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el propósito no es simplemente llamarnos cristianos. El propósito es después de haber recibido la lluvia primera, que significa haber recibido la salvación. Escucha esto, haber recibido el Espíritu Santo. Hay otra lluvia que viene después de esa, que es la segunda. ¿Para qué? Para que usted y yo empezamos a aprender. Para que usted y yo empezamos a conocer la palabra del Señor, que es la que nos puede ayudar, es la que nos puede ayudar a fructificar. No es lo que digo yo, no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el ministro, no es lo que dice fulanito o menganito, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Es la que nos ayuda a fructificar. De lo contrario, estamos fritos como un pollo, amados míos. Bendito sea el Señor. ¿Qué permite la lluvia tardía como número 3? Permite que la mata crezca con fortaleza. Esa es la segunda lluvia. ¿Qué permite la segunda lluvia? La segunda lluvia permite que el fruto madure. Si el fruto no madura, usted está verde. Si el fruto no madura, escucha, a ustedes lo pueden ver, tiene fruto. O aparenta tener fruto. Pero está verde el fruto. ¿Amén? Entonces, ¿qué permite la segunda lluvia? Que el fruto que hay en usted madure. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que se le ve el fruto, pero se le ve que todavía son unos inmaduros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero la lluvia segunda permite que el fruto madure. Yo he experimentado eso. ¿En qué sentido? En conociendo las Escrituras, los frutos que ha dado el Señor a mi persona, he sentido como que han crecido, han madurado más que lo que maduraron hace un año atrás. ¿Amén? O hace 2 años atrás. Número 5. ¿Qué permite la segunda lluvia? Escuchen bien, la preparación para la recogida final. Esto le dice la palabra la cosecha final. ¿Cuántos están listos para esa cosecha? Si el Señor dice, voy a recoger los frutos ya, ahora mismo. ¿Cuántos están listos para que el Señor recoja esos frutos? Por eso es la importancia, escuchen bien, y ahora reciban lo que voy a decir. Por eso es la importancia de no jugar con la iglesia. Por eso es la importancia de no jugar con el evangelio. Por eso es la importancia de no vivir una vida incomprometida con Cristo. Una vida incomprometida con la iglesia. Vivir una vida comprometida, vivir una vida celosa con Cristo. Amén. Vamos acá. Yo quería predicar hoy acerca del propósito de la iglesia. Porque muchos por ahí dicen, yo soy la iglesia. Usted no es la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Pero usted no es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchos están jugando con eso. Y eso es una manera de no fructificar en el Señor. Usted puede decir, yo estoy con Cristo. Pero ¿estará seguro que Cristo está contigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No quiero desviarme de esto porque ya estoy terminando ya. Vamos a ir cerrando con Juan
capítulo 12. Quiero que empecemos a leer en el versículo número 23. En el capítulo 15 leímos que Jesucristo dijo lo siguiente. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven muchos frutos y seáis, ¿qué dice? Mis discípulos. O sea, significando de que Dios está interesado en nuestros frutos. Y no solamente uno o dos, sino muchos frutos. Y así podamos mostrar de que somos discípulos de Jesucristo. Y mira lo que dijo él. Si Jesucristo, siendo la tierra más fértil y la semilla incorruptible, que fue implantada en esta tierra para que nosotros sigamos el mismo ejemplo, ¿por qué nos cuesta seguir el mismo ejemplo? ¿Por qué nos cuesta que Jesucristo sea un ejemplo en nuestras vidas y nosotros ser un ejemplo para otras personas en cuanto a compromiso, servicio, amor, dedicación? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dijo Jesús. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea, ¿qué dice? Glorificado. De cierto, dice, os digo, que el grano, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Entonces, ¿qué tiene que hacer el grano? Cualquier grano que se vaya a sembrar tiene que morir. Escuchen bien, dice, este queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva muchos frutos. Ahora miren lo más importante, lo más lindo y lo más terrible que dijo Jesús. El que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué dice? La guardará. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero quiero que nos quedemos, escuchen bien, con lo que dijo en el versículo 24 y en el versículo 25. Amén. Esto nos apoya en lo que acabamos de estudiar ahora y lo que acabamos de leer en cuanto a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entender este tema, escuchen bien, entender este tema de la lluvia temprana, cuál era el propósito de la lluvia temprana y cuál era el propósito de la lluvia tardía, nos ayuda a nosotros a entender cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y Jesucristo dijo, si el grano no se muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Y hoy a muchos de los que quizás estemos aquí, a muchos de los que me ven también por el internet, les cuesta morir a sus vidas. Amén. Y nos incluimos todos en el paquete. Pero tenemos que aprender de esto. Amén. Que nos cuesta morir. Sí, nos cuesta morir, pero tenemos que morir porque si usted no muere, no puede llevar fruto. La semilla que fue implantada no puede crecer. Entonces, ¿eso qué demostraría o declararía? Que usted no es tierra fértil. Que yo no soy tierra fértil. Y yo les digo una cosa. Con todos mis defectos, que tengo 1,000,000 todavía, con todos mis errores, con todas mis virtudes, yo no quiero ser tierra infértil. Yo quiero ser tierra fértil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la lluvia temprana y lluvia tardía, que nos ayuda a entender el propósito que tenía en el Antiguo Testamento, nos ayuda a entender la venida del Espíritu Santo y cómo trabaja Él en nuestras vidas. ¿Estamos acá? El que ama su vida, la pierde. Hoy muchos no están acá porque están amando más su vida que haber perdido su vida por causa de Cristo. Y no lo digo solamente porque vengan a la iglesia, porque no me interesa que tengamos una iglesia llena de gente. Quiero una iglesia llena de salvos. No una iglesia que esté llena de gente que no testifican ni fructifican para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me acuerdo hace muchísimo tiempo, uno de los que fue mi pastor en un principio dijo algo muy lindo que me ha gustado y se me ha quedado mucho en mi corazón. Y él dijo, yo aprendí a edificar con uno. Con uno. Aprendí a edificar. No con 10, con 100 ni con 1000. Con uno aprendí a edificar primero.